Buenas. Vamos a seguir hablando sobre operaciones combinadas. En la descripción de este vídeo os pongo el enlace al vídeo anterior que os dice las normas en las que se operan las operaciones combinadas. Ya lo dijimos, pero lo repaso. Primero los paréntesis, después las multiplicaciones y las divisiones y tercero las sumas y las restas, en el orden en el que aparecen, ¿vale? Se dice así. Yo quería incidir en esto del orden en el que aparece. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo tengo 6 canicas, ¿vale? Pierdo 2 canicas. Y mi madre me compra 3 canicas más. ¿Importa mucho si primero pierdo las canicas y luego mi madre me da canicas? Decir, sumar y restar es solo poner y quitar. Y lo que hay que hacer es poner y quitar bien, ¿de acuerdo? Entonces, puede que mi madre me haya comprado primero las 3 canicas y yo luego haya perdido las otras 2. Va a dar lo mismo, porque yo voy a poner aquí 3, ¿sí? Y voy a perder 2, ¿de acuerdo? El resultado va a ser 7 igual, ¿de acuerdo? No hay ninguna diferencia. Y en cambio, si yo primero tengo 6 y pierdo 2 canicas, ¿sí? Y mi madre me compra 3, vuelve a dar 7. No hay ninguna diferencia en el orden en el que yo hago las operaciones. ¿Hay diferencia en algún caso? Puede haberla. ¿Cuándo? Cuando no puedo hacer, por ejemplo, la resta. Si yo, por ejemplo, lo que hiciera fuera perder 3 canicas y mi madre me comprara 2, ¿sí? Yo no podría coger y decir, bueno, mi madre me va a comprar 2 y yo he perdido 3, ¿sí? Aquí ya el orden 3 es más grande que 2, ¿vale? Y esa resta podemos no saberla hacer, ¿vale? Se podría hacer, ¿vale? Pero ya nos complica. Pero sí que es verdad que si nosotros tenemos unas sumas y unas restas que se puedan hacer, podemos jugar a hacerlo lo más fácil posible. De hecho, si la tenemos que no se puede hacer, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que yo tengo 2 canicas. Yo tengo 2 canicas. Y mi madre, perdón, y le quiero dar a mi hermano 3 canicas y mi madre me compra 6, pues yo no puedo dar 3 canicas a mi hermano de momento. Pero si luego se las doy y primero mi madre me compra las 6 canicas, ¿vale? Mi madre me compra 6 canicas más, ¿sí? Ahora sí puedo coger y darle 3 canicas a mi hermano, ¿de acuerdo? Entonces, por eso también sirve cambiarlo de orden. Siempre que sigamos quitando la misma cantidad, yo le quiero dar 3 canicas a mi hermano. Pero no se las puedo dar, bueno, pues se las doy luego, ¿vale? Pero el menos va con el 3, porque yo voy a restar 3 y a sumar 6, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado de mantener el concepto de la operación matemática que se está haciendo, ¿vale? Es siempre dar y quitar o perder, ¿vale? Restar, poner y quitar, y por eso podemos hacerlo en diferente orden, ¿de acuerdo? De hecho, nos daría lo mismo, el mismo resultado, si en vez de tener 2 canicas tuviéramos de inicio 6 canicas, ¿sí? Mi madre me comprase, ¿vale? Tuviéramos 6 canicas de inicio, mi madre me comprase 2 canicas más y yo le diera 3 canicas a mi hermano, me seguiría quedando 5, como antes, ¿de acuerdo? Daría igual, porque el concepto es el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, mientras mantengamos el concepto de cuánto ponemos, ¿vale? Aquí ponemos 6 y 2 son lo que ponemos en positivo. 6 y 2 los ponemos. ¿Por qué? O porque las tenemos o porque me las compran. Pero son cosas que tenemos. ¿Y cuánto quitamos? Quitamos 3. Siempre quitamos 3. Nos da igual quitarlas primero, ¿vale? Dárselas primero a mi hermano o esperarme a que me compren más canicas para dárselas a mi hermano. Al final voy a seguir quitando 3 y el resultado va a ser el mismo, ¿vale? Entonces yo quiero que tengáis esto muy claro, que si tenemos una operación que nos cuesta hacer, quizá es más fácil hacerla en otro orden. Por ejemplo, un caso en el que de sumas en el que esto puede pasar. Por ejemplo, si yo tengo el caso de que tengo, pues vamos a seguir con las canicas, ¿vale? Yo tengo 6 canicas, pierdo 2 y luego le doy una a mi hermano, ¿de acuerdo? Yo puedo coger mis 6 canicas, quitarme 2, porque se las doy a mi hermano, perdón, porque las pierdo, y luego darle una a mi hermano, y me quedo con 3. ¿Y qué pasa
si yo en vez de eso mm, digo, yo he perdido en total, entre las que he perdido y la que le he dado a mi hermano, 3 canicas, ¿sí? Yo tenía 6 y le quito 3. Entonces esta operación es igual que hacer 6 menos, porque lo demás lo pierdo, ¿de acuerdo? Menos la operación que sería 2 más 1. Porque yo pierdo 3, el 2 más 1, ¿sí? Las dos que pierdo y la canica que le doy a mi hermano. ¿De acuerdo? Sería lo mismo, la misma operación. Yo seguiría perdiendo 3 canicas, que son las que pierdo. De hecho, yo puedo calcular cuando me dicen el problema. Yo tengo 6 canicas, pierdo 2 y le doy una a mi hermano. ¿Cuántas canicas he perdido? Pues he perdido 3 canicas y esas son las que le tengo que restar al 6. Entonces, si mantenemos esa lógica de que estos dos números al final lo que hacemos es restar, ¿cuánto le vamos a restar al 6? Pues la suma de los dos números que restan, ¿de acuerdo? Si nosotros mantenemos esta lógica podemos hacer las operaciones de muchas maneras diferentes y a veces es mucho más fácil hacer esa operación, ¿vale? Sobre todo cuando son números grandes, que hacer las operaciones justamente en el orden que están escritas, ¿de acuerdo? Yo qué sé, por ejemplo, si yo restase a 20, le quitase 5 y luego le quitase, perdón, 5, 4 y luego le quitase 6, ¿vale? Pues hombre, yo puedo a 20 quitarle 4, hago llevadas y tal, pero si yo digo, hombre, si voy a quitarle 6 y 4, esto es lo mismo que quitarle 10, ¿no? Es lo mismo que quitarle 10. Pues hombre, en vez de a 20 quitarle 4 y quitarle 6, yo cojo a 20 y le quito 10. Le quito, ¿qué le quito? Le quito la suma de 4 más 6. Y por eso digo que de este tipo de operaciones se pueden sacar ventajas, ¿vale? Y claro, esto es una resta que no tiene llevada. Esto es 20 menos 10 es 10. Ya está, ya lo hemos hecho. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero que veáis que todo este tipo de juegos, al final, no son juegos, son entender qué ponemos y qué quitamos para que nos sea más fácil hacer la operación, sobre todo cuando se hacen de cabeza, cuando no tenemos un folio para escribirla y ponerla en vertical, no hace falta ponerla en vertical, hace falta ver qué es lo que yo estoy haciendo para hacerme la operación lo más sencilla posible, ¿vale? Entonces por eso quería incidir yo en el orden. Es verdad que se tienen que hacer en orden, ¿de acuerdo? A menos que tengamos cuidado y las desordenemos manteniendo el concepto de que se pone lo que se pone y se quita lo que se quita y da lo mismo. Os hago otro para contaros un poquito lo mismo pero con las multiplicaciones. Venga, hasta luego.